Bien, ahí está. Me había olvidado de poner ahí al principio. Bien. Bien, vamos a empezar con el ejercicio número 1 de la guía de trabajo práctico número 6. El ejercicio número 1 nos pide que hallemos la derivada en algún punto x sub 0 que pertenece al dominio de la función. ¿Sí? No todas igualmente nos piden en un punto determinado, así que vamos a trabajar tanto de manera general como en un punto determinado. Igualmente, todas primero se trabajan de manera general y después le damos ese valor a x que nos están pidiendo. Vamos a tomar, por ejemplo, del 1, L. Bien, sigo con la consigna. Hallar la derivada en un punto que pertenece al dominio de las siguientes funciones aplicando la definición. ¿Sí? Vamos a escribir acá eso que habíamos dado, que la definición es el límite cuando h tiende a 0 de f de x1 más h menos f de x1 sobre h. Esa es la definición. Entonces, ahora vamos a tomar el ejemplo E, en donde nos dicen que la función f de x es igual a 2 por x menos 1 al cuadrado. Esa es nuestra función. Ahora, lo que tenemos que hacer es, necesitamos quién es f de x1 más h, quién es f de x1 y quién es h. ¿Sí? Necesitamos primero conocer esas tres cosas. Dijimos que íbamos a hablar de forma general, así que por ahora le sacamos esta dependencia de que es un valor determinado. ¿Sí? Esto sería ya trabajar directamente con esto. Pero, por eso les digo, primero se trabaja de forma general y luego se le da el valor a x. Así que lo tomamos así. Vamos a ver, f de x, que es lo que nos pide acá, ya lo tenemos. Es lo que nos da el ejercicio en sí. Necesitaríamos determinar quién va a ser f de x más h. Y esto no es más que en f de x, donde yo veo a x, reemplazo por x más h. O sea que estaría obteniendo esta expresión así. Donde yo tenía x, reemplacé por x más h, que es lo que me está pidiendo. Y por último, h es h. ¿Sí? Ahí no hay mucho que buscar. Entonces, una vez que tengo estas dos, puedo construir esto, que es la definición. Por lo tanto, vamos a empezar haciéndolo. El límite, cuando h tiende a 0 de f de x más h, sería de esto, menos, que es lo que me está diciendo la fórmula, f de x. Todo esto sobre h. Reemplacé lo que me dice la definición. Ahora, trabajo algebraicamente. Esto es puro trabajo algebraico, nada de límite en realidad. Es puro trabajo algebraico. Entonces, fíjense que acá yo tengo una diferencia de cuadrado. No, perdón, tengo un binomio al cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, puedo hacer su respectivo desarrollo. Tengo el límite, esto no me olvido de escribir. ¿Sí? El límite se escribe siempre hasta que evalúo el límite. ¿Sí? Como todavía no vamos a evaluar el límite, tenemos que escribir límite con h tendiendo a 0. Bien, ahora sí empezamos a trabajar la parte algebraica. Tenemos todo esto que está acá elevado al cuadrado. Voy a poner el 2, ese que está primero, y por una cuestión de orden voy a cambiar por corchete. ¿Sí? Acá también cambio para que veamos hasta dónde estamos trabajando y no nos perdamos. Ahí. Entonces, fíjense que yo tengo, como binomio, tengo esto como primer término y esto como segundo término. Por lo tanto, el binomio cuadrado me dice que es el primero al cuadrado, es decir, x más h al cuadrado, menos, porque acá tengo un menos, el doble producto del primero por el segundo. El primero es x más h y el segundo es 1. Más el segundo al cuadrado, me dice la regla. O sea, 1 al cuadrado que simplemente es 1.
Todo esto está multiplicado por este 2 que yo tengo al principio. Y ahora, esta parte, otra vez, puedo desarrollar, veo que ya no me va a entrar. Voy a tratar de hacer, ¿se ve el pizarrón? Sí. Vamos a desarrollar este también, ¿sí? Va a estar todo multiplicado por 2 y voy a tener el primero al cuadrado, es decir, x al cuadrado, menos, porque acá me dice menos, el doble producto del primero por el segundo, es decir, 2 por x por 1, es decir, 2x, más el segundo al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, que me queda 1. Y todo esto está dividido h. Bien, una cosa que quizás falta aclarar al principio. Yo tengo planteado esto. ¿Por qué yo empiezo a resolver el límite? Fíjense que si yo directamente evalúo el límite, a mí me va a quedar algo dividido 0. Y eso me va a decir que el límite es infinito. Pero yo en estos casos no me puedo permitir un infinito por respuesta, ¿sí? Tengo que buscar alguna forma de obtener un número, ¿sí? Porque si, digamos, la derivada existe, yo voy a obtener, ya sea, en este caso estamos buscando la función derivada o algún punto que va a ser el valor de la pendiente, ¿sí? Por eso es que yo empiezo a trabajar directamente a este límite que yo tengo y no lo evalúo, sino que trabajo. ¿Cuál es mi problema entonces? La h que está en el denominador, ¿sí? Que es la que me está generando problemas. Entonces, todo el trabajo algebraico que yo haga tiene que ser para poder eliminar en algún momento esta h que tengo en el denominador. ¿Sí? Teniendo eso en mente, que mi trabajo es eliminar la h del denominador. Ojo, eliminar sería simplificar, ¿sí? No es que la saco porque sí. Teniendo eso en mente, que me tengo que deshacer de esa h del denominador, arriba trabajo con todo lo que conozco. Si necesito usar diferencia de cuadrados, uso, si necesito factor común, uso, ¿sí? Todo lo que conocemos. Puede llegar a aparecer también el conjugado que sea necesario utilizar. En este caso no va a aparecer, pero en alguno que otro puede llegar a aparecer el conjugado. Todo lo que conozco como método de factorización puedo utilizar. Seguimos entonces con este. Tengo, otra vez, no voy a evaluar el límite, así que lo escribo. El límite cuando h tiende a 0 de toda esa expresión ahí arriba. Fíjense que acá otra vez tengo un binomio al cuadrado, o sea que lo puedo desarrollar. Me va a quedar 2 por, y acá va a ser el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Desarrollé esto que está acá. Ahora va a ser menos 2 por 1 es 2, y acá puedo aplicar la distributiva, 2 por x más 2 por h. Con este menos de acá adelante tengo menos 2 por x es menos 2x. Menos 2 por h va a ser menos 2h. Más 1, y todo esto está multiplicado por el 2 de adelante. Menos, y acá ya puedo hacer la distributiva del 2. Menos 2 por x al cuadrado es menos 2x al cuadrado. Menos 2 por menos 2x es más 4x. Menos 2 por más 1 es menos 2. Todo esto está dividido a h. Sigo trabajando. Puedo distribuir este 2 que tengo acá. Me voy a seguir acá abajo. Me va a quedar 2x al cuadrado más 4xh más 2h cuadrado menos 4x menos 4h más 2, y acá sigo copio como está, ya no distribuyo más el 2. Más 4x menos 2, todo esto está dividido a h. Una vez que llegan a esta parte, es el 98% de las veces le van a quedar cosas para cancelar. ¿Sí? Fíjense, 2x al cuadrado positivo menos 2x al cuadrado. Por lo tanto, los puedo tachar. Menos 4x más 4x. Los puedo tachar. Más 2 menos 2. Los puedo tachar. Si ustedes llegan a este paso y todo lo que tachan
O sea, y tachan todo lo que pueden. Y les queda algún valor o algún número, lo que sea, alguna parte que no tenga H, algo hicieron mal antes. ¿Sí? Eso es fija. Ese es ley pareja para todos. Si ustedes llegan acá y tachan y les queda algo sin H, es porque algo estuvo mal en todo el desarrollo que pudieron haber hecho antes. Fíjense que si yo paso en limpio esto que me quedó, yo tengo 4xh más 2h cuadrado menos 4h. Fíjense que pasé en limpio y todo lo que me quedó sin tachar tiene h. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Justamente sacar un factor común h en el numerador. Si saco factor común h, me queda 4x más 2h menos 4. Todo esto dividido h. Y acá es donde logro justamente simplificar la h del numerador con la h del denominador. Por lo tanto, esto me está quedando el límite cuando h tiende a 0 de 4x más 2h menos 4. ¿Sí? Importante acá, chicos, que cuando tienen el límite de una suma, escriban entre paréntesis. ¿Sí? Porque hay una propiedad de límites que si nosotros no escribimos entre paréntesis, es como que nosotros algebraicamente estamos haciendo algo mal. ¿Sí? Si bien nosotros entendemos que en realidad el límite está afectando a toda la expresión, en realidad la forma escrita está mal y al profe puede no gustarle. ¿Sí? Siempre que les queda así, tienen que escribir entre paréntesis. Acá no hacía falta porque teníamos la división que estaba abarcando a todo, entonces se entiende. Pero acá ya hay que escribir los paréntesis. Entonces, ahora sí vamos a evaluar ese límite. ¿Qué quiere decir evaluar? Reemplazar en donde yo veo h en la expresión que me quedó, el valor al que tiende. En este caso, 0. Por lo tanto, ahora ya no voy a escribir límite, porque voy a evaluar. O sea que me queda 4x más 2 por 0 menos 4. 2 por 0 es 0. O sea que me está quedando 4x menos 4. Esto que está acá es mi función derivada. Para la función esta, f, de la que partí. Eso sería obtener la derivada por definición. ¿Sí? Es todo trabajo algebraico. Bien. Igualmente, el ejercicio no queda ahí. Nos decía que hallemos la derivada en un punto determinado. Una vez que hicimos todo esto, ¿sí? Este ejercicio justamente no da un punto determinado, x sub 0. Vamos a tomar uno cualquiera. Voy a escribir con rojo. Ojo, no es tan cualquiera porque el punto que yo vaya a probar tiene que estar en el dominio de la función. Esta función que yo tengo acá es una polinómica de grado 2. El dominio son todos los reales, así que no tengo problema. En este caso puedo tomar cualquier valor. Vamos a suponer el 3. ¿Sí? Puede ser cualquiera. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora, esto que está acá, si quieren, valga la redundancia, es f' de x. ¿Sí? Es la función derivada de x. Entonces, acá lo que yo voy a hacer es calcular f' de x0, que es lo que me pide el ejercicio. O sea que, donde yo veo x, voy a reemplazar por x0. Pero yo sé que x0, en este caso, me pidieron que sea 3. O sea, voy a calcular la derivada en 3. Con esto voy a estar obteniendo la pendiente de la recta tangente en el punto 3 de esta función. O sea que esto va a ser 4 por 3 menos 4, ¿sí? Donde veía x, simplemente reemplazo por el valor que me pidieron. 3 por 4, 12, menos 4, 8. Ese es el valor de la pendiente de la recta tangente en el punto 3 para la función f.
¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Bien. Si no hay preguntas, pasamos a otro ejercicio. Todos los del ejercicio número 1 se resuelven de manera similar, ¿sí? Aplicando esa definición y con un poco de trabajo algebraico sale. Vamos a pasar al ejercicio 2, pero no lo vamos a hacer completo. Y vamos a hacer una parte y la otra les va a quedar para completar ustedes. Bien, en el ejercicio 2 dice, complete la siguiente tabla y determine la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función. La función que nos dan es f de x igual a x al cuadrado más 2, en el punto donde x es igual a 3 medios. Registre todos los cálculos usando 5 lugares decimales. Bien, tenemos la tabla. La tabla tiene por columnas h, x más h, f de x, f de x más h, y el cociente incremental, f de x más h menos f de x sobre h. Y el dato que nos da es el valor de h. Nosotros vamos a tomar el que dice menos 0,001 y el que dice 0. ¿Sí? Los otros se completan de manera similar. Nosotros vamos a hacer esos dos nomás. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En la función f que tengo acá, tendré que ir reemplazando estos valores según me pidan. Esto todo con uso de la calculadora, ¿sí? Para obtener acá este valor, fíjense que me dice que tengo que sumar x más h. X vale 3 medios, más h, que vale menos 0,001. Esto puedo poner en la calculadora. ¿Alguien me puede decir cuánto da? ¿Sí? ¿Te escucho? Bien. Da este valor, ¿sí? 1,499. ¿Sí? Lo que se hace para completar este casillero es x más h. X va a valer siempre 3 medios y h va a ser el valor que tengamos en la cabeza de la columna. Entonces, ahora me piden x más h cuando h vale 0. Es decir, 3 medios más 0. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto es 3 medios más 0? 3 medios. Bien, 3 medios. Lo que si escribimos de manera decimal sería 1,5. ¿Sí? ¿Por qué en este caso sí trabajamos con forma decimal? Porque estos valores chiquititos y todos los otros que aparecen a derecha e izquierda van a ser valores que no vamos a poder escribir como fracciones de una forma muy sencilla. Por lo tanto, vamos a trabajar ahora sí todo de forma decimal. ¿Sí? Bien, ahora me pide que encuentre f de x. ¿Qué quiere decir? En la función f, que reemplace el valor que me dieron para x. Si esto quizá le confunde, pónganle x1 a estos valores, ¿sí? Y este también pasará a llamarse x1. Acá sí es x general, pero en este caso lo que me está pidiendo es para x1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que quiere que reemplace el valor de x1 en la función f. O sea que va a ser f de 3 medios, va a ser igual a 3 medios al cuadrado más 2.
Eso lo puedo calcular mentalmente o con la calculadora. 3 medios al cuadrado es 9 cuartos más 2. Y esto da 17 cuartos, si no me equivoco. ¿Alguien que pueda corroborar? Sería 4,25. ¿Alguien que haya hecho le dio el mismo valor? Sí, da el mismo. Bien. Entonces, el valor es 4,25. Y va a ser el mismo para todos, ¿sí? Porque fíjense que no depende del valor de h. Depende simplemente del valor de x. Entonces, para cualquier h, f de x1 va a valer lo mismo. Para toda esta fila va a ser 4,25 el resultado. ¿Sí? Porque h no nos está molestando para el cálculo. Ahora sí, me pide f de x1 más h. Este también, ahí sería x1. Fíjense que x1 más h ya tenemos calculado de los valores. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer acá es esos valores a través de la función. Sería f de 1,499 para obtener para obtener el valor que va acá. Es decir, 1,499 al cuadrado más 2. ¿Esto da? ¿Alguien que me pueda decir? 4,247. Bien, 4,247 y después dice 001. Anoto todo porque me pide que trabaje con 5 lugares después de la coma. ¿Sí? La consigna en sí. En este caso, en realidad 5 sería hasta acá. Pero le agregamos el 1. ¿Sí? Para que esos ceros no queden colgados. Por lo tanto, acá sería 4,247, 001. Ahora pruebo lo mismo para completar el valor de acá. ¿Qué quiere decir? Hacer este valor que obtuve acá, 1,5, a través de la función. Sería f de 1,5 o de 3 medios, como quieran trabajarlo, es igual a 1,5 al cuadrado más 2. Ese cálculo ya lo hicimos acá arriba. O sea que otra vez estaríamos obteniendo 4,25. Y por último me pide el cociente incremental. F de x1 más h ya lo tengo. F de x1 ya lo tengo. H lo tengo. Por lo tanto, sería cuestión de hacer este menos este dividido a este para obtener el valor de acá. ¿Sí? Lo hago acá abajo. Sería 4,247001 menos 4,25 sobre menos 0,001. De esa manera obtendría el valor que va acá. ¿Alguien me puede decir cuánto da? A mí me dio así. Si a alguien le dio algo diferente, que avise. Y lo mismo habría que calcular para acá. Sería hacer 4,25, que es lo primero que me pide, menos f de x1, que es 4,25, sobre 0. Estamos obteniendo esta indeterminación. Por lo tanto, ¿tenemos valor ahí o no? ¿Hay pendiente o no? ¿Hay derivada o no? Varias preguntas similares se pueden hacer. ¿No hay?
¿Alguien da más? ¿O está de acuerdo con la compañera? Un 4. Bien, calculado así, al menos no podemos obtener. Habría que ver si aplicando el límite hay forma de salvarlo, pero esto, digamos, está dado en números, así que el límite acá no me va a servir de nada. Habría que aplicar el límite a esta función y ver si podemos encontrar. Lo más probable es que de que no. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que entonces en el punto 0, esta función no está teniendo derivada. ¿Sí? Eso es lo que nos quiere decir el no poder obtener un valor acá abajo. Acá abajo sería en este casillero, ¿no? Nos está diciendo que ahí no vamos a tener derivada. ¿Por qué? Si nosotros pensamos la función que nos están dando, nosotros estamos teniendo una función cuadrática que más o menos, y me voy a aproximar, no quiere decir que sea así, más o menos tiene esta forma. Acá va a estar el 2 y la función va a ser esta. Más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Justo acá, en el 2, es donde, en el 2, ojo, para y 0 para x, ¿sí? Lo que va a estar pasando justamente es que la función va a estar teniendo como pendiente 0. La pendiente va a estar siendo 0, es decir, esa recta tangente que va a estar tocando en un solo punto a la función, que va a estar pasando por acá, va a tener pendiente nula, ¿sí? O no va a tener pendiente. Por lo tanto, es eso el por qué no nos da. Si nosotros miramos estos valores que están más acá al costado, lo que estaba pasando en realidad era que nos estaban dando rectas así. Y a medida que nos íbamos alejando, siempre suponiendo que se cortan en un punto nomás, ¿sí? Y para esta en especial iba a estar pasando esto, que se iba a estar cortando justo en un punto donde no vamos a poder estar obteniendo pendiente. Entonces ahí es donde más adelante vamos a ver, se llama punto crítico de una función. Un punto crítico es justamente donde la derivada es 0, que es lo que pasó acá. La derivada no, en realidad no nos dio 0, sino que nos dio que no existe. Entonces, volviendo, vamos a ver qué es donde la derivada da 0 o donde la derivada no existe. Por ejemplo, en este caso. ¿Sí? Eso vamos a ver como punto crítico más adelante. Bien. Siguiendo en sí con este ejercicio, perdón, con el práctico, vamos a ver el ejercicio número 3 de manera rapidito, ¿sí? Para que se vean algunas de las propiedades, una en realidad vamos a ver ahí, de las propiedades y que hay que tener en cuenta al momento después de calcular derivadas. ¿Sí? Fíjense, en este caso nos dice, encuentre la derivada de la función f de x, que es igual a x al cuadrado más 5x. Bueno, nos pide que encontremos esa derivada, ¿sí? Yo no lo voy a hacer, pero si nosotros hacemos por definición esto, nos va a quedar que la derivada, vamos a escribir bien, la derivada de x es igual a 2x más 5. ¿Sí? Si ustedes aplican toda la definición van a llegar a esta expresión. Inténtenlo después, ¿sí? Yo lo que quiero mostrar es la propiedad. Dice, determine por separado la derivada de f1 de x, que es x al cuadrado, y f2 de x, que es 5x. Entonces, otra vez, si nos vamos por definición, la derivada de esto va a ser 2x, y si nos vamos por definición, la derivada de esta función va a ser 5. Entonces dice, ¿cómo se relaciona la derivada de f, o sea, f' de x, con f1 y f2? ¿Alguien me puede decir cuál es la relación que hay? Lo que sucede acá es, como había dicho, una propiedad, ¿sí? En el PDF del profe están las propiedades.
las más importantes, no todas, pero con las que vamos a trabajar están. Una propiedad nos dice que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. En forma de símbolos está escrito como f de x más g de x derivada es igual a f derivada de x más g derivada de x. Así está dada en forma general. Fíjense que acá nosotros, para la función f, tenemos una suma de funciones. Tenemos una polinómica cuadrática y una polinómica lineal. Es una suma de funciones. Por lo tanto, la derivada de esta suma va a ser la suma de las derivadas. Que fíjense, es lo que sucede. Si nosotros derivamos una por una, x al cuadrado queda como 2x. Y 5x queda como 5. Y fíjense que la derivada de esta función es justamente la suma de estas dos derivadas. ¿Tá? Esa es una de las propiedades. Lo mismo sucede con, si acá tuviéramos, voy a poner con color, una recta. ¿Sí? Con una recta estaría pasando lo mismo. ¿Sí? Por eso dice después, sin derivar, encuentre la derivada de g de x, que es la misma función, solo que tiene un menos acá. Con la recta sucede lo mismo. Así que esa es la propiedad. No se fíen porque con el producto y la división no es así. ¿Sí? No es que la derivada de un producto es el producto de las derivadas o que la división, la derivada de una división es la división de las derivadas. ¿Sí? No. Eso solo sucede con la suma y la resta. Ya el producto y la división tienen sus formas particulares que vamos a ver ahora cuando demos algún ejercicio y aparezca justamente esa forma para utilizar. Insisto, esto está en las propiedades y está bastante bien explicado. El del producto, el de la división, también están entre las propiedades. Y hay inclusive unas cuantas más. Bien. En cuanto al ejercicio 4, lo primero, vamos a verlo. Lo primero es, yo estoy más que seguro que ahí hay un error en ese ejercicio porque la consigna así como está dada no tiene sentido. Así que yo calculo, estoy más que seguro en realidad, que la función f de x no es x al cubo, sino que la función es x al cuadrado. ¿Sí? Calculo que quisieron poner esa función, porque si no, no tiene sentido lo que se pide que se haga. Entonces, vamos a suponer que la función que se daba ahí era esta. Fíjense que lo que nos está pidiendo es que calculemos la derivada, vamos a tomar de f de x igual a x al cuadrado, y utilizarla para determinar la pendiente de la recta tangente a la parábola que representa f, y es por eso que no tendría sentido, un x al cubo no representa una parábola, en el punto de abscisa x igual a 1, es decir, en un punto x sub 1 igual a menos 1. Bien, es lo primero que nos piden, ¿sí? Después vamos con la pregunta. Entonces, tenemos que calcular la derivada y utilizarla para determinar la pendiente. Eso sabemos hacer. Nos vamos por la definición. El límite, cuando h tiende a 0, de... Y esto sería x más h al cuadrado menos x al cuadrado sobre h. ¿Sí? Lo único que hice fue reemplazar la definición. Es la función aumentada menos la función sin aumentar dividido h. Entonces, si trabajo esto algebraicamente, lo voy a hacer rapidito. Igualmente, si vamos al caso en el ejercicio anterior, ya puse cuál era la derivada de esta función. Esto nos queda, si aplicamos el cuadrado, nos queda x al cuadrado más 2xh más h cuadrado menos x cuadrado, todo esto sobre h. X al cuadrado positivo, x al cuadrado negativo. Fíjense, todo lo que me quedó le tiene a h. Y eso es lo que les había dicho que tiene que pasar. Entonces puedo sacar factor común h. Y nos queda 2x más h. Dividido h. Acá puedo simplificar. Y si reemplazo por el valor al que tiende h, esto me queda que es 2x.
O sea que la derivada de x al cuadrado es 2x. Ahora tenemos que ver en el punto x1 que nos dieron. ¿Sí? Voy a pasar en limpio acá, digamos. Tenemos así, la derivada es 2x, la derivada en el punto menos 1 va a ser 2 por menos 1. ¿Sí? Nos están pidiendo justamente que calculemos la pendiente de la recta tangente en el punto menos 1. Por eso hacemos esto. Entonces nos queda menos 2. La pendiente de la recta tangente en el punto menos 1 para la función f es menos 2. Ese versito, digamos que uno se tiene que saber, ¿sí? Para justificar. Bien, hasta ahí tenemos lo que nos pedía. Ahora nos dice, ¿cuál es la ecuación de la recta tangente en ese punto? Y acá es donde entra un poco de tema nuevo, si se quiere, ¿sí? De algo que todavía no vimos, que es justamente el cómo determinar la recta tangente. ¿Sí? La función derivada no es lo mismo que la ecuación de la recta tangente. ¿Sí? Acuérdense que la función derivada simplemente me da la pendiente de la recta tangente, no me da la recta tangente. Así que, si recordamos un poco lo que habíamos visto antes, nosotros podemos definir a una recta conociendo un punto. Había una fórmula que tenía esta forma, que justamente es para obtener una recta. Es la fórmula genérica de una recta. ¿Qué necesitamos conocer acá? La pendiente y un punto. ¿Ese punto por quién va a estar formado? Por x1, perdón, por y1 y x1. ¿Sí? O sea, va a ser el punto de coordenadas x1 y 1. Ese va a ser el punto que necesitamos conocer. ¿Qué ventaja tenemos? x1 nosotros conocemos. Nos dio la consigna. O sea que y1 podemos obtener. ¿De qué manera podemos obtener y1? Justamente reemplazando este valor x1 en nuestra función. ¿Sí? Que estamos buscando para la función, no para las derivadas. Por eso no voy a trabajar acá, sino que voy a trabajar acá. Por lo tanto, si yo lo hago acá abajo, f de menos 1, es decir, menos 1 al cuadrado. O sea que es 1. Por lo tanto, el punto que voy a utilizar, lo voy a escribir acá, vamos a dividir el pizarrón así, el punto que voy a utilizar va a ser el de coordenadas menos 1, 1. ¿Sí? El menos 1 me dio la consigna, el 1 lo obtuve haciendo la imagen a través de la función para ese valor del dominio. Ahora, y x son variables, ¿sí? Esas no me preocupan. Entonces, la fórmula, si miramos y voy reemplazando, puedo obtener que esto es y menos y1, que vale 1. Igual a m es la pendiente. Y nosotros la pendiente la obtuvimos acá, para el valor menos 1, que nos había dado menos 2. O sea que m nosotros podemos reemplazar por el valor menos 2, que es la pendiente con la que queremos trabajar. Y esto va a estar multiplicado por x menos, que es el que me da la fórmula, menos 1. Entonces acá no queda más que hacer un poquito de trabajo algebraico y despejar y. Y vamos a estar obteniendo la fórmula, la ecuación en realidad, de la recta tangente. Acá puedo hacer una distributiva, me queda menos 2x, menos con menos me queda más, o sea que con este menos me va a quedar menos 2. Y este 1 que está restando, si lo paso sumando al otro lado, me queda así, o sea que voy a obtener menos 2x, menos 2 más 1 es menos 1. Y esta es la ecuación de la recta tangente en el punto menos 1 para la función f. ¿Está? Fíjense que justamente la pendiente de esta recta es menos 2, que es la pendiente que nosotros habíamos obtenido con el cálculo de la derivada. ¿Alguna pregunta?
Bien, para terminar ese ejercicio pide grafiquen la función f y la recta tangente. Eso lo pueden hacer, ¿sí? Le dan valores para graficar la parábola y después ya saben cómo graficar una recta, así que lo pueden hacer. Bien, si nadie tiene dudas, avanzamos. Bien, en cuanto al ejercicio 5 y 6, yo por ahora por lo menos los voy a saltear, porque en realidad se retoma más adelante, ¿sí? En otros ejercicios de más adelante. Eso ya no es tan derivada, sino que es diferenciabilidad, que son bastante parecidos, pero no son lo mismo. Sí, pero insisto, retoma más adelante, así que por ahora lo voy a saltear. Vamos, sí, a lo que es derivada en sí. Vamos al ejercicio número 7 entonces, y vamos a tomar algunos ejemplos para ir viendo justamente cómo derivar. Para las derivadas hay que tener en cuenta, por ahí si pueden tener a mano el profe en el PDF, les dejó algunas reglas de derivada, porque digamos, llega un momento en el que aplicar la definición como lo veníamos haciendo es muy engorroso, ¿sí? Hay funciones que son muy grandes como para derivar aplicando la definición. Entonces, algunos buenos matemáticos se tomaron el trabajo de calcularlas y darnos una tabla que se adecúa más o menos a la forma que debería tener la derivada de las distintas funciones. Por lo tanto, de eso se pueden valer para utilizar. El profe, insisto, les dejó algunas en el PDF. Creo que están todas las que se utilizan. La verdad que no estoy seguro, pero creo que sí. Así que se pueden valer de esas que están ahí para poder calcular las derivadas. Igualmente, yo las que vayamos usando las voy a anotar allá al costado. Vamos a empezar con una medianamente sencilla. Ejercicio 7, la M, que nos dice que es 3x menos x al cuadrado, todo sobre 2x más 3. Esa es la función. Entonces, hay que empezar a derivar, ¿sí? Para derivar, insisto, ya no usamos más la definición, sino que ahora usamos las tablas de derivada para poder calcularlas. Siempre que tengo que poder reconocer cuál es la función más grande, ¿sí? Siempre poder ir de la función más grande a la función más chiquita. Formalmente eso se llama regla de la cadena, ¿sí? El profe lo explica en el PDF, está bastante bien explicado, así que lo pueden leer ahí, ver bien qué es, pero hablando así, y a modo práctico, digamos, es una composición de funciones en donde justamente tenemos que derivar todas las funciones que están compuestas. ¿De qué manera se hace? Empezando de la más grande y yendo hacia las más pequeñas, ¿sí? De la que más abarca hacia la que menos abarca. Así como cuando más o menos veíamos el dominio, para definir el dominio de una función. Entonces, fíjense que acá la que más abarca es la división. Por lo tanto, voy a empezar teniendo en cuenta la derivada de una división. De forma general, nosotros vamos a poder ir escribiendo a estas funciones, por ejemplo, la función f, que va a ser igual a u sobre b. ¿Sí? Acá se elimina dependencia de alguna variable, ¿sí? Se utiliza, digamos, a modo de símbolo para saber cómo funciona la derivada. Entonces, en este caso, vamos a tener una función f, también se le suele llamar, y más comúnmente, i, a la función, y vamos a decir que la derivada de i va a ser igual, y esta es una de las propiedades que decíamos, ¿sí? Les había dicho que la derivada de una división no es la división de las derivadas,
sino que tiene la siguiente regla, en donde es la derivada del de arriba, que lo vamos a simbolizar así. Si no tiene la comita, es la función original. Si tiene la comita, es la función derivada. Entonces, la derivada del de arriba, u derivada, por la de abajo sin derivar, o sea, por b, menos el de arriba sin derivar, sería simplemente u, por la derivada de la de abajo. Todo esto dividido, la de abajo, al cuadrado. Esa es la forma general para derivar una división de funciones. Entonces, ahora fíjense que nosotros, para derivar esta función f que tenemos acá, necesitamos aplicar aquella regla. Por lo tanto, fíjense que para poder completar esta regla, nosotros necesitamos la derivada de la función de arriba y la derivada de la función de abajo. Por lo tanto, en algún cálculo auxiliar, vamos a tener que calcular esas derivadas. Lo voy a hacer acá. Ojo, ¿lo pueden hacer directamente acá? Sí. ¿Les va a quedar desastroso? También. Pero de hacer se puede, ¿sí? Mi recomendación es váyanse a un cálculo auxiliar. Entonces, ¿a quién vamos a llamar? A u, justamente el numerador de nuestra división. Es decir, a la función 3x menos x cuadrados. Y ahora a esta le vamos a buscar su derivada. Es decir, vamos a buscar u derivada. Habíamos dicho que, fíjense, acá tenemos una resta de funciones. Por lo tanto, acá sí funciona que la derivada de una resta es la resta de las derivadas. Así que, ¿qué quiere decir eso? Vamos a ir tomando de a uno para ir derivando. Esa es la ventaja que tenemos. Ahora, voy a seguir anotando acá al costado derivadas que vamos a utilizar. Tenemos una constante por una variable, y para colmo esa variable está elevada a la potencia 1, ¿sí? A la primer potencia. Por lo tanto, nosotros vamos a estar teniendo una función del tipo a por x, ¿sí? En forma general se le llama así. Algunas tablas le ponen c, otras le ponen k, es lo mismo, ¿sí? Lo importante es que esto es un número para nosotros, y x es x. Entonces, si, voy a escribir mejor, si nuestra función es a por x, nuestra función derivada va a ser simplemente el escalar, ¿sí? O el número, como quieran llamarlo. Es decir, simplemente a. O sea que la derivada de 3x va a ser 3. Ahora acá voy a poner un menos, ¿sí? Porque habíamos dicho que la derivada de una resta es la resta de las derivadas. Por lo tanto, si acá tengo menos, voy a poner un menos acá. Y para trabajar con esta siguiente función, ya este menos no lo voy a mirar, porque ya lo puse acá, ¿sí? Simplemente voy a trabajar con esa expresión. Entonces, vamos ahora a otro tipo de derivada. Si mi función tiene la forma x a la elevada a algún número, ¿sí? Acá otra vez en la tabla puede aparecer n, k, a, c, ¿sí? Voy a poner n porque por lo más general aparece n. Entonces, yo tengo una función general x a la n, una exponencial, su derivada va a estar dada por la regla de bajo el exponente y multiplico por x elevado a la n menos 1. Es decir, a la potencia le resto una unidad, ¿sí? Bajo la potencia y multiplico por x elevado a la potencia menos 1. Entonces, fíjense, hacemos acá rapidito un cálculo auxiliar del cálculo auxiliar. Fíjense que yo tengo, vamos a poner así directamente, x al cuadrado. Entonces, si yo derivo esta función, ¿qué me dice la regla? Que baje el exponente, sería 2, por x a la 2 menos 1. Que eso, digamos, yo puedo resolver. Me queda 2 por x, ¿sí? 2 menos 1 es 1, o sea que me queda x a la 1. O sea que esto simplemente lo puedo escribir como 2x.
Y si se fijan, con el ejercicio anterior que habíamos hecho por definición, para esta parte habíamos obtenido lo mismo, ¿sí? Esa derivada, 2x. Entonces, eso, digamos, es lo que hace las tablas. Nos simplifica al buscar todo ese límite y todo ese cálculo algebraico. Uno, con la práctica, estas derivadas se las aprende, ¿sí? Estas son de las más sencillas que aparecen y de las que más seguido se usan. Así que aparecen rápido. Se aprenden rápido. Ahora, borro este calculito auxiliar. Volviendo a esta. ¿Quién es B? B va a ser mi denominador. O sea, 2x más 3. Y esta fórmula me pide B'. Por lo tanto, tendré que buscar la derivada. Bien. Esta sabemos cómo derivar. ¿Sí? Si tenemos una constante por x, la derivada es simplemente la constante. Y ahora tenemos que ver otra nueva regla. Si nosotros tenemos que la función es una constante, un número, la derivada es 0. ¿Sí? Entonces, valga la redundancia acá, esto sería 2 más 0. Sería simplemente 2. Entonces, fíjense que tengo u derivada, b y b derivada. Por lo tanto, puedo armar esto que tengo acá, que vendría a ser la derivada de esta función. Por lo tanto, f' de x va a ser igual a u derivada, que sería 3 menos 2x, por b, que es 2x más 3. Menos, me dice la fórmula, u, que es 3x menos x al cuadrado, por b derivada, que es 2. Todo esto dividido b al cuadrado, es decir, 2x más 3 al cuadrado. Técnicamente acá está dada la derivada. Con esto estaría cumplida la consigna de encontrar la derivada, ¿sí? Porque yo apliqué la regla y me quedó. Ahora, ¿qué pasa? Esto yo lo puedo escribir de alguna forma más bonita usando pasos algebraicos. ¿Sí? Lo puedo escribir de alguna forma más linda, quizá algunas cosas pueda tachar, ojo, quizá no, ¿sí? Pero en una primera instancia debería de hacerlo. ¿Sí? Tratar de dejar la expresión escrita de la mejor manera posible. Por lo tanto, voy a ir haciendo distributivas, ¿sí? Puedo distribuir acá, acá, después el menos 2x, y acá puedo distribuir con el 2, ¿sí? Y abajo puedo resolver el binomio al cuadrado. Vamos a hacer solo para esta, después las otras les quedará a ustedes el seguir trabajando, ¿sí? Así nos concentramos simplemente en lo que es derivada en sí. Pero que se sepa que se puede seguir trabajando la expresión. Ya no derivando, pero sí trabajando algebraicamente. Por lo tanto, acá tenemos 6x, 3 por 3 es 9, menos 2x por 2x es menos 4x cuadrado, menos 2x por 3 es menos 6x, y acá tengo menos por 3x por 2, me queda menos 6x, y acá tengo menos por menos va a ser más, o sea que tengo x cuadrado por 2, va a ser más 2x al cuadrado, sobre, y acá puedo desarrollar el binomio, habíamos dicho, es el primero al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, es decir, 2 por 2, 4, 4 por 3, 12, más el segundo al cuadrado. Y acá, bueno, fíjense, este 6x se puede ir con este negativo, por ejemplo, y puedo juntar los que tienen x de misma exponente. Es decir, menos 4x cuadrado más 2x cuadrado sería menos 2x al cuadrado, menos 6x más 9, esto dividido 4x cuadrado más 12x más 9. De esa forma quedaría, digamos, expresado de una forma más bonita, si se quiere, esa que teníamos arriba. Esos serían los pasos algebraicos.
A veces puede quedar más reducida, a veces puede ser que acá directamente ya no hayamos podido tachar nada, así que directamente iba a quedar así. Entonces va a depender mucho de la función que esté en juego. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien. Seguimos. Vamos a tomar un producto ahora para ver cómo funciona el producto. ¿Sí? Acá vimos cómo funcionaba la división. Vamos a ver ahora cómo funciona un producto. Dejo esto un ratito por si alguien necesita seguir copiando. Vamos a tomar el que dice D, dentro del mismo ejercicio. Nos dice que f de x es x al cubo más 3 por 5 menos 8x. ¿Esa es la función que tenemos? Sí. Bien. Entonces ahora, otra vez habíamos dicho que el producto, la derivada de un producto no es el producto de las derivadas, sino que también, así como la división tiene su regla, la multiplicación también tiene su regla. Entonces, otra vez vamos a suponer lo mismo. De manera general, la función para nosotros va a ser u por b. Ahora, si le queremos buscar la derivada, vamos a hacer la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Fíjense que es bastante parecido a la división en la parte de arriba, solo que la división es negativa y la multiplicación es positiva, ¿sí? Y la multiplicación no tiene denominador, es solo el numerador. Bien. Entonces vamos con esta que tenemos acá, a ver cómo la hacemos. Otra vez, ¿quién va a ser u para nosotros? La primera función que aparece, y la segunda va a ser b. La regla me está pidiendo u derivada y b derivada. Por lo tanto, en un cálculo auxiliar tendré que buscar quiénes van a ser esas funciones. Si tomamos que u es x al cubo más 3, entonces u derivada va a ser, para esta parte tendremos que aplicar esto que está acá. Es decir, bajamos el exponente y nos queda x elevado a la n menos 1. Es decir, a la 3 menos 1 nos queda al cuadrado. Y la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, u derivada nos queda 3x al cuadrado. Ahora, p, que es 5 menos 8x. b derivada va a ser, la derivada de una constante es 0, así que nos queda 0, y nos dice menos, y la derivada de una constante por x a la primera potencia es simplemente la constante. O sea que b' va a ser menos 8. Una vez que obtuve esas 4 cosas que necesito para formar mi regla del producto, simplemente las escribo. Es decir, y' va a ser u', que es 3x al cuadrado, por b, que es 5 menos 8x, más u sin derivar, sería x al cubo más 3, por b derivada, que es menos 8. Quedará para ustedes trabajar algebraicamente esta expresión para llegar a alguna otra forma de escritura más linda, si se quiere. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien, vamos a tomar uno más de este mismo ejercicio número 7. Voy a borrar esta. Dejo esto un ratito por si alguien necesita copiar. Y vamos a tomar la que dice, vamos a tomar una con trigonométricas, ¿sí? Para que vean que no es la gran cosa. Vamos a tomar la L, que dice f de x
es igual a el coseno de pi sobre el seno de x por el coseno de x. Bien. Entonces, otra vez, ¿frente a quién estamos? A una división. Así que tendremos que usar la forma de la división. O sea, vamos a llamar u a nuestro numerador y b a nuestro denominador. Como cálculo auxiliar, entonces, vamos a tener que u para nosotros va a ser el coseno de pi. ¿Y u', quién va a ser? A ver qué me puede decir quién es u'. ¿Quién es la derivada del coseno de pi? Cero. ¿Cuánto? Cero. Bien, 0. Coseno de pi es una constante, ¿sí? No aparece x, que es nuestra variable. O sea que coseno de pi es simplemente un número. La derivada de un número es 0, como dijo la compañera. Y ahora nos faltaría, si sabemos que b para nosotros es el seno de x por el coseno de x, tendríamos que ver quién es b'. Vamos a anotar acá las reglas. Fíjense que b es un producto de funciones. Así que cuando querramos escribir b', vamos a tener que tener en cuenta justamente el producto. ¿Sí? Para este producto, para nosotros, el primero va a ser u y el segundo va a ser b. ¿Sí? Tenemos un producto dentro de una división, así que hay que tener cuidado cuando armamos a b'. Que b' va a tener que tener esta forma. O sea que para eso nosotros necesitamos buscar ahora esta u y esta b. La voy a poner con un color diferente para que entendamos que estamos hablando de u y de b diferentes. Esta sería u y esto sería b. Bien, hasta la x. Ahí. Entonces vamos a estar acá. El verde sería este. Bien. Estamos frente a un producto. El producto, ¿quién nos pide? La derivada de u y la derivada de b. Por lo tanto, tendré que calcular la de u. Dijimos que iba a ser el seno de x. Entonces, la derivada de u, ¿quién va a ser? Y para eso necesitamos saber cuáles son las reglas justamente de, las voy a escribir acá, de las derivadas. Si mi función es el seno de x, mi derivada es el coseno de x. ¿Sí? La derivada del seno es el coseno. Por lo tanto, u' va a ser coseno de x. Ahora, b para mí es el coseno de x. O sea que b' va a ser, y tendré que saber, si y es el coseno de x, entonces la derivada va a ser menos seno de x. Por lo tanto, b' va a ser menos seno de x. Entonces ahora, con estas cuatro cosas, estas cuatro funciones y sus derivadas, puedo formar la regla del producto. ¿Para quién? Para b' de la división. ¿Sí? No nos tenemos que perder esto a medida que avancemos en los ejercicios y que entremos más en lo que llamamos regla de la cadena. Esto se va a volver más y más engorroso, ¿sí? Van a aparecer más b's y más u, por decirlo de alguna forma. Así que siempre hay que tratar de no perderse, ¿sí? De saber a qué u nos estamos refiriendo, a qué b nos estamos refiriendo. ¿Sí? Una buena táctica es usar colores. ¿Sí? Búsquense unas 5 o 6 biromes de colores, que van a necesitar. ¿Está? Ahí más adelante aparecen algunas que son más largas. Por lo tanto, ¿quién va a ser b'? Esta b' va a estar dada por este producto. Es decir, u', que va a ser el coseno de x, por b, que es el coseno de x, más, acá, u, que es el seno de x, por
b', que es menos seno de x. Menos seno de x. Entonces, fíjense, acá puedo escribir un poquito mejor y tengo coseno de x por coseno de x, es lo mismo que decir coseno cuadrado de x. Esta notación ya la vamos a ver. Y acá tengo más por menos va a ser menos, y tengo seno de x por el seno de x. O sea, seno cuadrado de x. Entonces, si yo escribo esto, o sea, reemplazo con estas u y estas b, que es de la división, ¿cómo me va a quedar f'? Me dice que es u', que vale 0, y lo pongo a propósito, por b, que es seno de x por coseno de x, menos u, que es coseno de pi, y acá se va a hacer un enchastre, por b', que es coseno cuadrado de x, voy a borrar esta parte, menos seno cuadrado de x, ¿sí? Sería así. Y todo esto va a estar dividido el de abajo al cuadrado, es decir, b al cuadrado. Seno de x por coseno de x al cuadrado. ¿Está? Esta estaría siendo la derivada de la función que partimos. Y fíjense que acá 0 por seno por coseno me queda 0. O sea que esta rápidamente la podemos escribir un poquito mejor y nos queda de esta manera. Nos quedaría así. Bien, vamos a ver lo que les dije de este estilo de notación. Fíjense, aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tener escrito, voy a escribir con color, tener escrito, vale para seno, coseno, tangente, cotangente, arcotangente, arcoseno, ¿sí? Voy a usar seno a modo de ejemplo, pero vale para cualquier trigonométrica. Tener escrito esto no es lo mismo que tener escrito esto. ¿Sí? Esto no están siendo lo mismo. Acá a mí me está diciendo que el argumento del seno es x al cuadrado. Y acá me están diciendo que es el seno al cuadrado de x. Esto sí sería similar a escribir así. ¿Sí? Esta notación, el escribir seno cuadrado de x, está haciendo referencia a que tanto el seno como su argumento están elevados al cuadrado. ¿Sí? Cualquier número. Pongo cuadrado como ejemplo, pongo seno como ejemplo. Puede ser cualquier trigonometría. Tienen que tener cuidado con esas cosas. Porque no son lo mismo, por lo tanto no vamos a obtener la misma derivada, ¿sí? Porque no son la misma función. Así que hay que tener cuidado en este momento para usar los paréntesis, la notación que utilizamos. Justamente se escribe así para no confundir que este cuadrado es parte del argumento, sino que este cuadrado en realidad está afectando a toda la función, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo más. Si a mí, por ejemplo, me aparece coseno a la cuarta de x más 1, así, esto es como estar diciendo coseno de x más 1, todo esto elevado a la cuarta. No son lo mismo esta escritura que esta, tengan cuidado, porque eso les va a cambiar todo el ejercicio si llegan a poner mal. Justamente más adelante, ya les digo en cuál, en el ejercicio 11 se da un caso así, en donde nos dan una función de este estilo y otro es una función de este estilo. ¿Sí? Así que ahí van a ver justamente que las derivadas no van a ser la misma simplemente porque no son la misma función. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? Pero estamos, tenemos un rato todavía. Bien, si nadie tiene preguntas, todos los que aparecen en el ejercicio 7
mal que mal, lo que se hace está explicado en los ejercicios que dimos. ¿Sí? Así que digamos que los otros del ejercicio 7, si le pelean un ratito, la van a sacar. No sé si me conviene borrar esto o no. Sí, de último escribimos si necesitamos ahora. Bien, vamos a ver ahora el ejercicio 9. En cuanto al ejercicio 8, fíjense que justamente tienen una función a la cual la tienen que derivar y les piden que escriban de 4 formas diferentes. ¿Qué sería escribirla de 4 formas diferentes? Trabajar a esa expresión para que nos queden diferentes formas escritas, pero que esté representando lo mismo. Como lo que habíamos trabajado hoy. Vieron que nosotros hacíamos la derivada y nos quedaba una función, y yo les decía que si trabajamos un poco, la obteníamos de una forma más linda. Sería eso, ¿sí? 4 formas diferentes para la misma derivada. Bien, vamos al 9. Fíjense que en el ejercicio 9 nos dice: halle todos los puntos de la gráfica de la función f donde la recta tangente es horizontal, que es 3x más 2 por x al cuadrado más 3x menos 2. Tenemos esa función f, nos pide que hallemos todos los puntos donde la gráfica de esta función, ojo, no confundir con la derivada, nos están viendo la gráfica de esta función, tenga tangentes que sean horizontales. ¿Qué quiere decir que la tangente sea horizontal? Lo vimos en el ejercicio del cuadrito. Que la tangente sea horizontal, vamos a poner, sí, la recta tangente sería así, es horizontal que la derivada de x, o sea, la derivada de la función, para que distingamos que no es x general, sino que es un x determinado, es igual a 0. Si la tangente es horizontal, es porque la derivada vale 0. ¿Está? Eso tenemos que tener bien en claro justamente para trabajar con este ejercicio que vamos a hacer ahora. Entonces, por de pronto, antes de meternos siquiera con esto, a esta función f la podemos trabajar un poco y que nos quede una escritura un poco más sencilla, ¿sí? Y más fácil de verla también. Más que nada en cuanto al momento de derivar. Pues tenemos que tener en cuenta que si la condición era esta, nosotros necesitamos trabajar en algún momento con la derivada de esta función. Si nosotros trabajamos con esta derivada así como está, fíjense que tenemos que aplicar la derivada a un producto. Para encontrar la derivada de esta parte y la derivada de esta, vamos a tener que aplicar a cada una su derivada. Entonces, nos simplificamos un poco el trabajo si directamente ya trabajamos acá esta función y después buscamos la derivada. Ambos métodos son correctos, ¿sí? El que lo quiera hacer al revés, lo puede hacer, le tiene que dar lo mismo. Pero, digamos, es más sencillo trabajarlo acá. Tengo menos riesgo de cometer errores, más que nada en cuanto a la derivada. Por lo tanto, acá tengo que ser distributiva. 3x por x al cuadrado es 3x al cubo. 3x por 3x sería 9x al cuadrado. 3x por menos 2 sería menos 6x. Distribuyo el 2. 2 por x al cuadrado es 2x al cuadrado. Es 6x. Y 2 por menos 2 es menos 4. Fíjense que acá tengo 6x negativo, 6x positivo. Puedo tachar. Y si esto escribo junto, esto es x cuadrado, puedo estar obteniendo la función 3x al cubo más 9x al cuadrado más 2 11x al cuadrado, perdón, 9x al cuadrado más 2x al cuadrado es 11x al cuadrado menos 4. Ahí obtuve
para esta misma función que me dieron al principio, una forma, fíjense, mucho más sencilla de derivar, por el simple hecho de que no tengo que derivar el producto, ¿sí? Sino que simplemente puedo hacer la derivada de este más la derivada de este menos la derivada de este. Es mucho más sencillo. Entonces, ahora sí voy a buscar f' de x. ¿Cómo hago? Derivando. Justamente, acuérdense que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Por lo tanto, fíjense, acá ya tenemos un poquito de combinación, si se quiere, entre las reglas de derivada que habíamos dado. Una primera regla era que si la función era, perdón, no 3, sino un valor por x al primer grado, su derivada iba a ser simplemente la constante. En cambio, teníamos que, si la función era x elevada a algún número, entonces la derivada iba a tener esta forma. Bien, fíjense que acá, digamos, yo tengo una mezcla. Tengo 3 por x al cubo. Esto acá es un producto. ¿Sí? De forma formal, yo debería usar el producto. Pero, digamos, si uno utiliza la regla del producto, va a encontrar la derivada de esto sin problema. ¿Está? Pero uno por ahí se va armando un poco de atajos y podemos decir que simplemente, si se quiere, esto, si nosotros tenemos una función de este estilo, su derivada va a ser a por nx a la n-1. Son números, por lo tanto los voy a poder multiplicar. Entonces, si yo tengo esta función acá, fíjense que ¿quién va a ser a? A es 3, perdón, acá iba, no 3. Esto es a, y esto es x a la n. Entonces, fíjense que la derivada de eso me queda a, que sería 3, por n, que n es el exponente, que es 3, x a la n-1, es decir, x al cuadrado. Lo mismo puedo hacer acá. ¿Sí? Otra vez, si yo aplico la regla del producto, sale. ¿Sí? El que quiere ir a lo seguro va a la regla del producto, solo que lleva un poco de tiempo. Entonces acá va a ser a, que es 11, por la derivada de esta parte, que es 2x. Y la derivada de una con 0. A propósito la pongo. ¿Sí? No hace falta que se agregue, yo pongo para que quede la redundancia. Entonces, fíjense que acá tengo 3 por 3, 9, lo puedo resolver, más 11 por 2 sería 22, menos 0. O sea que mi derivada es esta. Ahora, no me pierdo la consigna. La consigna me pedía que encuentre los puntos para esta función donde la tangente tiene pendiente 0. Habíamos dicho, o que la tangente es horizontal, también se puede decir, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que eso sucedía donde la derivada se hacía 0. Por lo tanto, para encontrar los puntos de esta función, vamos a aplicar esto, donde la derivada se haga 0. En este caso no tenemos un punto determinado, así que lo vamos a trabajar de forma general, no hay problema. O sea que, para buscar, vamos a decir 9x al cuadrado más 22x es igual a 0. Con esto yo voy a encontrar los valores que me dé de resultado x, voy a encontrar justamente los valores donde esta función tenga tangentes horizontales, ¿sí? O donde la pendiente de la recta tangente sea 0. Esta es una ecuación cuadrática, la puedo trabajar, hay varias formas de hacerlo. Una es irme a la resolvente, que sale seguro. La otra, sacar factor común x, para este caso. Lo que me quedaría así. O sea que acá va a pasar a que x es igual a 0, o 9x más 22 es igual a 0. Acá ya tengo una solución, x igual a 0.
Acá tengo que trabajar un poquito más. Paso el 22 restando y el 9 dividiendo. Me queda que x es igual a menos 22 sobre 9. Obtuve el otro valor. ¿Está? Entonces, ¿cómo sabía que iba a obtener dos valores? Justamente porque la función con la que estoy trabajando es cuadrática, es de orden 2. Por lo tanto, iba a obtener dos valores para x. Que haga que cumpla lo que se me pidió arriba. Si uno grafica estas funciones, va a encontrar que, algo más o menos así, va a tener una función, no. Bien, si nosotros graficamos la derivada, o sea, esta que está acá, nosotros vamos a encontrar justamente que esa función va a estar cortando en estos valores. Y no lo voy a graficar porque no quiero hacerlo mal. Lo pueden graficar en un GeoGebra, ¿sí? O en alguna aplicación. Pongan esta derivada y pongan esta función. Y fíjense las relaciones que hay. Van a ver que justamente donde esta función corta en 0 va a ser donde esta función va a tener la pendiente de su recta tangente va a ser 0, es decir, donde va a tener un pico, donde la función va a doblar, va a ser así, ¿sí? O así. Acá es donde tenemos tangentes horizontales. Y van a ver que va a estar pasando algo similar a esto que está acá. Vamos a desligarnos de esto. Ahí. Y la derivada, que va a tener un gráfico más o menos, en donde si supongamos está el eje X acá, va a estar cortando justo en este valor y va a estar cortando justo en este valor, ¿sí? La derivada. Supónganse, por ser una cuadrática, me imagino que tendrá una forma más o menos así. Y esa es la relación más o menos que van a tener. Insisto, pónganla en un gráfico, un graficador y la van a poder ver. Justo donde la derivada se hace 0, son los valores donde la función original alcanza un máximo o un mínimo, ¿sí? O bien, donde la tangente es horizontal. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien, veo que no. Vamos a avanzar un poquito más en los minutitos que nos quedan. Aunque no que estoy viendo con cuál nos conviene hacer. Bien, los del ejercicio 11, otra vez, más o menos, son bastante parecidos a los del ejercicio 7, ¿sí? Solo que acá dice utilizando la regla de la cadena. En realidad ya lo utilizamos antes también. ¿Sí? Así que no cambia mucho, digamos. Pero bueno, la idea es que, ya saben, traten de ver cuál es la función que más abarca y ahí ir para adentro, ¿sí? Ir derivando las más pequeñas, si se quiere. Vamos a tomar uno de esos ejercicios que están ahí para que al que todavía le quede alguna duda o algo, por ahí se le despeje. Vamos a tomar la K. Así también ponemos derivadas nuevas. Dice que I es igual a la tangente cuadrada de pi menos x a la cuarta. Ojo acá. Fíjense que dice tangente cuadrada de pi menos x a la cuarta. Esto quiere decir que es lo mismo que decir la tangente de pi menos x a la cuarta, todo esto al cuadrado. O sea que, ¿cuál es la función que más abarca? El cuadrado, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. Cuando lo ven así, tienen que saber reconocer que en realidad es esta escritura. Entonces, si queremos buscar y derivada, o f derivada, como lo quieran llamar,
lo primero que vamos a tener que hacer es justamente ir aplicando la regla de la cadena. ¿En qué consiste la regla de la cadena? Vamos a verla bien ahora. Justamente en ir de la más grande a la más pequeña. Entonces, ¿de qué manera yo voy a tomar esto que yo tengo acá? En primera instancia, a todo eso que yo tengo ahí, lo voy a suponer así. A toda esta función que está acá adentro, yo la voy a cambiar de nombre y le voy a poner u. Y tengo u al cuadrado. Por tanto, la regla de la cadena, ¿qué me dice? Que yo tengo que derivar el cuadrado, derivar la más grande que aparece, ¿sí? Que ya habíamos visto, si yo tenía x a la n como función, su derivada era n x a la n menos 1. ¿Qué pasa? Ahora nosotros no tenemos la función x, sino que nosotros tenemos la función u, que para colmo puede ser cualquier función, en este caso una tangente. Por lo tanto, digamos, esto sufre una pequeña modificación, ¿sí? Ni tan grande, en donde esto ahora se llama u a la n, donde esta u es cualquier función, ¿sí? Cualquier función que pueda aparecer. Acá nos ligamos a que sí o sí la función sea x. Ahora la función u puede ser cualquiera. Entonces, su derivada se va a calcular en una primera instancia de la misma manera que acá, es decir, n por u a la n menos 1, pero hay que agregarle por u derivada. ¿Sí? En eso consiste la regla de la cadena. Es una composición de funciones. Por lo tanto, en un primer paso a esto yo lo voy a poder trabajar igual, pero voy a tener que agregar al final u derivada. Entonces, volviendo a este caso, acá me va a quedar 2 por u derivada. ¿Sí? El exponente por u al exponente menos 1, que sería la 2 menos 1, me queda 1, o sea que simplemente me queda u, por u derivada. Eso sería en una primera instancia. Ahora, ¿qué pasa? U es tangente de pi menos x a la cuarta. O sea, u para mí es tangente de pi menos x a la cuarta. ¿Y acá qué me está pidiendo? Me está pidiendo u y me está pidiendo u derivada. Por lo tanto, u tengo, pero necesito la función u derivada. O sea que tendré que derivar esto que tengo acá. ¿Parece que no me acuerdo cuál era la derivada de la tangente? Bien. La derivada de la tangente de x, ojo al piojo. Yo tengo la función y, que es tangente de x, su derivada es secante cuadrada de x. Pero, ¿qué pasa? Fíjense que yo acá no tengo tangente de x, sino que yo tengo tangente de pi menos x a la cuarta. O sea, de otra función. A esa función otra vez tendré que ponerle un nombre. Supongamos b. ¿Sí? Acá las tablas en general le llaman u a todas. ¿Sí? Acá yo le voy a poner b a modo de que no nos confundamos nomás. Pero se llama u a todas. Uno ya con la práctica después, insisto, se da cuenta a qué u corresponde, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, tengo esto. O sea que para esta la vamos a llamar así. Si yo tengo la tangente de b, ¿sí? Donde b puede ser una función cualquiera, entonces acá, otra vez, la derivada va a ser la tangente de b, perdón, la secante cuadrado de b por a. Para obtener esto me va a quedar como secante cuadrado de b, que para mí b vale todo esto, por, y tendré que calcular la derivada de b. Y vamos a poner acá b simplemente, para que quede como quedó arriba. Por b, por la derivada de b. Y me está faltando la derivada de b. Yo tengo que b, ¿quién es? Lo que tengo acá adentro. Pi menos x a la cuarta.
Y acá la ventaja es que, bueno, en este caso ya nos quedaron derivadas más sencillas. Tengo la derivada de una recta. Por lo tanto, va a ser la recta de la derivada. Voy a borrar esta parte. O sea que B' va a ser, pi es un número, su derivada es 0, menos x a la cuarta, que da 4x al cubo. El exponente por x elevado al exponente menos 1. Entonces, ahora sí yo voy a poder armar. Fíjense que si se le quiere dar una estructura a todo esto que yo hice, ¿qué yo voy a tener? Para poder derivar esta función, yo voy a estar teniendo que es esto que tengo acá. Es decir, 2 por u derivada. ¿Y quién es su derivada? Es la secante al cuadrado de b por b derivada. ¿Y quién es b derivada? Menos 4x al cubo. Me faltaría ahora simplemente reemplazar cada uno de las funciones que tengo. O sea que ya me voy acá para completar. Me va a quedar que es 2 por u, que es tangente de pi menos x a la cuarta. Por secante cuadrado, ¿sí? Puedo poner paréntesis acá o no, no hay problema, son todos productos. Secante cuadrado de b. ¿Quién es b? Pi menos x a la cuarta. Por menos 4 x al cubo. Ahí, insisto, este paréntesis no es tan necesario, ¿sí? ¿Veis? Más necesario los paréntesis de los argumentos y bueno, este que tiene un negativo. Ahí obtuve por la regla de la cadena la derivada de esa función que me dieron al principio. Si alguien tiene alguna pregunta, es el momento. Bien. Vamos a ver una derivada más que no apareció y con eso terminamos. Bueno, dejo eso, igual no necesito tanto pizarrón. Sigo acá abajo. Vamos a tomar, por ejemplo, si nosotros tenemos una función x, esta no está en el práctico, es una parte de una que está en el práctico, pero no vimos cómo derivar si tenemos una raíz cuadrada o una raíz de algún exponente. Acá hay que recordar algo que ya vimos, que a una expresión que está en una raíz, yo la puedo expresar de una misma forma, pero con un exponente. O sea, a esta expresión que está acá, yo la puedo escribir como la base se mantiene, y en vez de escribir raíz cuadrada, puedo escribir elevado a la 1/2. ¿Qué ventaja tiene el poder escribir esto? Que tengo una derivada menos que aprenderme. No me tengo, es más, varias derivadas menos, porque ya la cúbica, la cuarta y demás cambian, ¿sí? Son derivadas diferentes. Entonces, al tenerlo expresado como un exponente, yo sabiendo simplemente la derivada del exponente, ya puedo hacerlo. ¿Está? Entonces, mi recomendación, ojo, pueden utilizar la otra forma, sí, va a ser correcta, no hay problema. Pero mi recomendación es que si en alguna parte de la función o en la función completa tienen una raíz, lo expresen de esta manera, ¿sí? Si acá hubiese sido raíz cúbica, acá sería 1/3. ¿Sí? Eso va a ir variando dependiendo justamente de lo que tenga. Esto ya lo habíamos visto en ejercicios de unidades anteriores. Entonces, en vez de trabajar con esta f de x, vamos a trabajar con esta, que es la misma, solo que escrita de otra forma. Por lo tanto, necesitamos, lo que estamos trabajando es encontrar la derivada, ¿no? Por lo tanto, necesitamos la derivada de esta función. Habíamos dicho, voy a borrar ahora sí lo de aquel lado. Esto viene ya otra vez con la regla de la cadena. ¿Sí? Acá es un poco más sencillo igualmente. Fíjense que nosotros tenemos la función u elevado a un exponente. Para nosotros i, nuestra función es u elevado a un exponente. Entonces, habíamos dicho que la derivada de esto va a ser
n por u a la n menos 1 por u'. Por lo tanto, va a ser n, que es un cuarto, escribir acá, por u, que para nosotros es todo lo que está entre paréntesis, es decir, 1 menos 5x cuadrado, a la n menos 1, es decir, a la 1/4 menos 1. Esto puedo usar calculadora, puedo hacerlo manualmente, ¿sí? 4 por 1, como un denominador 4, 4 digo 4, 1, por 1, 1, menos 4 dividido 1 es 4, por 1 es 4. O sea que tengo 1 menos 4 es menos 3/4. El que me queda elevado es menos 3/4 por u'. Tendré que buscar quién es su prima. U' justamente va a ser la derivada de u. Si u para mí es 1 menos 5x al cuadrado, u' va a ser la derivada de una constante de 0 menos, y acá me va a quedar a por n, o sea que me va a quedar 10x a la n menos 1, que sería 1. Por lo tanto me queda menos 10x. O sea que acá tengo la derivada y si reemplazo u' por este valor, estoy obteniendo ya directamente la derivada, que sería 1/4 por 1 menos 5x al cuadrado a la menos 3/4 por menos 10x. Ahora, fíjense, esto también lo habíamos visto. Este exponente que está acá es negativo. ¿Qué hacía el exponente negativo? Ojo, ¿lo puedo dejar expresado como un exponente negativo? Sí, puedo. O también lo que hacía era mandarme esa expresión al denominador. ¿Está? Entonces, si ordenamos un poco esto, voy a traer este menos adelante, voy a hacer 1 por 10x, y acá tengo un 4, y esto, dijimos que al tener el exponente negativo me lo manda al denominador, así como está, 1 menos 5x al cuadrado elevado a la 3/4. Y voy a centrar este 10x, ahí. Lo único que hizo fue mandarme al denominador y quedó el mismo exponente, solo que en positivo. Ahora fíjense, este 4 con este 10 puedo simplificar, y por 2, o sea que me queda 5 y 2. Es decir, me queda menos 5x sobre 2 y esta expresión. Ahora, así como pudimos pasar de raíz a exponente, podemos pasar de exponente a raíz. O sea que esta expresión que yo tengo acá abajo, que tiene un exponente fraccionario, puedo pasar como una raíz. Es decir, arriba me queda menos 5x y abajo me queda 2 por. Hasta acá estamos bien. Y ahora, esto, fíjense, el denominador del exponente pasa como raíz. Es decir, raíz cuarta de la base. Y todo esto va a estar elevado al numerador, es decir, al cubo. Por lo tanto, esta expresión que está acá, es decir, raíz cuarta de 1 menos 5x al cuadrado, todo eso al cubo. Y acá quedaría, digamos, escrita nuevamente en forma de raíz. ¿Sí? ¿Por qué doy el resultado en forma de raíz? Porque a mí el primer ejercicio me lo dieron en forma de raíz. Por lo tanto, si en la función original yo tengo una raíz, en la derivada, si llegase a aparecer una raíz, tengo que darla como raíz, no como exponente fraccionario. Y eso es por cuestiones de hablar bien matemáticamente, digamos. Bien. Si nadie tiene dudas, dejamos hasta acá, por hoy. Tendremos que hacer otra en algún momento. Hasta el ejercicio 12, con lo que vimos, pueden hacer todo. Exceptuando, o sea, si se quieren aventurar a hacer el ejercicio 5 y 6, si leen la teoría del profe, puede que lo saquen. ¿Sí? Si no, exceptuando esos dos puntos con los que vimos hasta ahora, hasta el 12 pueden hacer todo.
Después el 13 ya es derivadas de otro tipo de funciones que todavía no vimos. Ojo, en el en el PDF está, si se quieren probar a hacerlo van a poder. Y después sí, ya sigue derivadas logarítmicas y otros tipos, implícitas y demás. Veremos, organizaré con Rodri para hacer una clase de eso y les avisaremos cuándo.